Buenos días, buenas noches o buenas tardes, compañeras y compañeros. El día de hoy me toca hablar acerca de una gran escritora llamada Anna Rice, o como su nombre real dice, Howard Allen Frances O'Brien Rice. Pues bien, esta es una escritora contemporánea que ha hecho los relatos vampíricos. Anteriormente, como ya habrán sabido, me tocó hablar y exponer acerca del nacimiento de Drácula. Pues bien, en este momento me toca hablar acerca de los relatos vampíricos, o del vampiro contemporáneo como me gusta hablar. Pues bien, empecemos acerca de la autora, Anna Rice, nacida el 4 de octubre de 1941 en New Orleans, Luisiana. Ella viene de una familia católica, si no rica, bien acomodada, y ella fue la segunda de 5 hermanas. Su padre quedó viudo y se volvió a casar hace mucho tiempo. No fue hasta ella desde muy chiquita. Le gustaban todos los relatos acerca de vampiros, brujas, todo eso. Lo que le hizo centrarse mucho en este tema gótico. Eh, ella estudió mucho, y fue hasta el instituto donde conoció a su pareja, con la cual se casaría y tendría 2 hijos. Esta pareja duró mucho y era del poeta y pintor Stan Rice. Su hija, Michelle, murió a los 5 años de leucemia, lamentablemente. Su hijo se volvió un escritor. Pues bien, vamos a hablar un poco de sus obras, que son las crónicas vampíricas. En los 60s, ella escribió muchos relatos y poemas vampíricos o góticos, pero no sería hasta mucho tiempo después, en los 70s, que ella escribiría acerca de una entrevista con el vampiro. Esta novela la hizo impulsarse hacia la fama. También esta novela le tuvieron que hacer una adaptación al cine, la cual es buena y la recomiendo mucho. Es con Brad Pitt. Lamentablemente, Anna Rice falleció el 11 de diciembre del 2021 por complicaciones del corazón, pero su legado siempre vivirá en nuestros corazones. Bueno, hablemos más de sus crónicas. Pero, prosiguiendo con nuestro tema del día de hoy, seguiremos hablando sobre las crónicas vampíricas, ya dejando de lado del tema del juego, de las velitas, todo eso. ¿Bien? Me preguntarán qué son las crónicas vampíricas. Bueno, las crónicas vampíricas son una serie de novelas escritas por Anna Rice y que narran acerca de la vida de un vampiro. Son unas novelas de terror, pero que se centran mucho en la mitología de un vampiro, su propia leyenda, como su vida cotidiana, todo eso. ¿Y cómo comienza? Pues bien, comienza con el más reconocido hasta el momento, que sería Entrevista con un vampiro. La serie trata acerca de, bueno, la novela en específico, es narrada por Louis de Pointe du Lac. Es un vampiro que aceptó a tener una entrevista con un periodista, y este vampiro relata su historia de cómo fue su transformación por el vampiro Lestat de Lilliput y explora la lucha interna de su naturaleza vampírica y de cómo su humanidad se perdió. Esto lo verán más adelante. La segunda entrega es acerca de Lestat el vampiro, de 1985. Lestat, como ya habíamos escuchado antes, es un vampiro que narra su historia de cómo, desde sus inicios como vampiro, de cómo se transformó en un vampiro hasta cómo llegó a ser el vampiro más temido del mundo. Y también su relación compleja entre vampiros y humanos que tiene este vampiro. Siguiendo con La Reina de los Condenados, de 1988.
esta novela profundiza la historia de Akasha, la reina vampiro, y su intento de crear un nuevo orden mundial para los vampiros. La trama también explora el despertar de nuevos vampiros, incluyendo la banda de rock vampírica liderada por Lestat, porque a pesar de todo, eh, Anna Rice tenía un gran sentido de la música y era una persona muy artística, así que quería reflejar este arte a través de sus novelas. Y bien, ¿cuál es la cuarta entrega de estas vampíricas? Miran, bueno, no tiene nada que ver, bueno, entre comillas, no tiene que ver con los vampiros, sino con las brujas. Se llama La Hora de las Brujas de 1990. Esta entrega se centra más en el mundo de las brujas, eh, de la magia, de todo eso, como un Harry Potter, pero en brujas. Pues. La historia sigue la familia Mayfair, dotada de habilidades sobrenaturales, y su conexión con los vampiros. No tiene mucho que ver con vampiros, pero llega a dar de hablar acerca de estos. Bien, en 2001, bueno, en 1992 llega El Ladrón de Cuerpos. Es una novela donde Lestat, va a aparecer mucho Lestat, experimenta la posición de un cuerpo humano y explora la experiencia de cómo ser un humano nuevamente. Como ustedes sabrán, cuando un vampiro pierde su humanidad, pierde como una parte de sí mismo. Como que una parte de su alma ya está rota, ya no se puede volver a recobrar. Entonces, al robar este cuerpo humano, puede experimentar por carne propia que era sentirse otra vez humano. Sentir la historia de cómo era salir al sol, ser alguien normal. La historia aborda cuestiones de identidad y moralidad. Siguiendo con La Sangre Catarina, de 2001. Después de que Rice exploró muchos temas religiosos durante este año, ella quiso cambiar un poco de su escritura y regresa a las crónicas vampíricas con La Sangre Cantarina. La historia sigue a Lestat otra vez, va a aparecer mucho, mientras persigue su sueño de convertirse en una estrella de rock. Bueno, es como algo muy de moda en ese tiempo en Estados Unidos, donde pues, es como la historia de un joven de que queriendo convertirse en una estrella de rock. Y hasta ese momento era como lo que más o menos había entregado Anna Rice acerca de estas crónicas vampíricas. La serie de crónicas vampíricas sigue con varias adicionales, con relatos muy cortos, pero que no son muy arraigados, pues. O sea, tienen que ver, pero no mucho. Algunas de estas obras incluyen a Armand el vampiro y Merrick. Las crónicas vampíricas siempre han influido pues, son la mayor exponencia de los vampiros de hoy en día. Todos los mitos que se han generado acerca de ellos fueron gracias a estas series de novelas que se han ido publicando a lo largo del tiempo. Las crónicas vampíricas son y bueno, gracias a ellas tenemos muchos vampiros en el cine, en la tele, todos ellos, bueno, gracias a que se dieron como una inspiración con esta serie de libros. Tanto su estilo como sus características, con sus personajes complejos. Porque un vampiro antes no eran solamente era un señor chupasangre, cortaba el cuello, mataba gente, nada más eso. Pero después de estas crónicas vampíricas se pudo profundizar más acerca de qué es ser un monstruo. Y muchas veces un vampiro no es solamente un demonio chupasangre, sino otra persona más que por azares del destino fuera condenado.
tuvo mala suerte, estuvo en el lugar incorrecto en el momento equivocado. Y es eso. Simplemente era una persona que por razones del destino pues ya, ya no es humano, perdió su humanidad para siempre. Hasta que pues roba otro cuerpo. Pero bueno, ahora quiero contarles acerca de un resumen de Entrevista con el vampiro. Les recomiendo ver mucho la película, pero les recomiendo leer más el libro. En Entrevista con un vampiro es la primera de las novelas de crónicas vampíricas, publicada en 1966, como ya había dicho antes. La historia presenta una entrevista realizada por un periodista hacia un vampiro llamado Louis de Pointe-du-Lac. A través de la narrativa, Luis comparte su vida de cómo funciona su mente, cómo ha pensado durante muchos años que se volvió vampiro, su transformación, cómo era su visión íntima de su experiencia inmortal, reflexiones sobre la existencia. Es muy humanista ese vampiro. Pensaba mucho en cómo perdió su humanidad, y pensaba mucho en esa humanidad. El relato comienza en New Orleans, en el siglo XVIII, donde Luis, un terrateniente afligido por la muerte de su esposa y su hijo, es convertido en un vampiro por el mismísimo eh, este, este, eh, bueno, perdón por la interrupción. Eh, bueno, la historia comienza, la narración de Luis empieza en el siglo XVIII, cuando en New Orleans un afligido Luis de Ponthieu es un terrateniente afligido por la muerte de su esposa e hijo, el cual se cruza con Lestat de Lioncourt, un vampiro que le ofrece a Louis la oportunidad de vivir eternamente como un vampiro. Louis, en su dolor y desesperación, acepta esta oferta con gran dolor en su pecho. A medida que Luis va experimentando lo que es esta nueva existencia, experimenta una sed de sangre, una lucha interna con una humanidad perdida, por aferrarse a esa humanidad, por no sucumbir ante los efectos de ser un vampiro. Pero lamentablemente llega ese tiempo, y quien lo acompaña en toda la historia es el mismo Lestat, el que lo convirtió. Lestat es como un vampiro muy sabio, que es un guía para él, que lo va aconsejando, lo va retando, le dice qué hacer. Y estos dos tienen una relación muy complicada, porque son más que nada como un mentor, un maestro y un alumno, como un enemigo como el héroe y el malo. Como que los dos son como rivales entre sí, pero al mismo tiempo son amigos, son compañeros. Y la narrativa de toda esta novela aborda acerca de la inmortalidad, la soledad de seguir vivo cuando todos tus seres queridos están muertos, una vida sin fin. Y llega un punto de inflexión donde una niña convertida en vampiro llamada Claudia, que fue transformada por Louis y Lestat, empieza a entender su propia naturaleza, o busca entender su propia naturaleza, y enfrenta los desafíos de ser atrapada en un cuerpo infantil para siempre. Nunca va a poder crecer como una persona normal, siempre va a quedarse como una niña, nunca va a envejecer. Y perdón por la interrupción, pero bueno, ok. Louis se encuentra con Armand en una de tantas veces, porque Claudia, harta de Lestat, lo envenena y lo acuchilla. Luis, como se habían enamorado de Claudia, pues con ella
van junto a Europa para buscar más de su especie, porque se dieron cuenta que ellos eran los únicos vampiros en América. Entonces quisieron buscar a los vampiros del viejo mundo, en donde encontraron a Armand, quien era un vampiro ya que tenía como el cuerpo de un niño de 15 años y que seguía un aquelarre en un teatro que se llamaba César Tristan, algo por ese estilo. Y, y rápidamente Claudia le daba repudio en los vampiros, todos ellos les daba asco. Pero Louis quedó engatusado por los poderes del Lestat, no, del otro vampiro, de Armand. Entonces, siguieron ahí hasta que por el miedo de Claudia de que Louis la dejara por Armand, dijo que mordiera a Madeleine, una fabricante de muñecas parisina, para que ella fuera su figura materna. Él al principio no quería, pero después accedió, lo que ahora el trío de Madeleine, Louis y Claudia vivían juntos no por mucho tiempo, porque fueron atacados por los mismos vampiros, gracias a que apareció Lestat. Lestat no lo habían visto desde New Orleans y acusó a estos de romper las leyes de los vampiros, lo cual eran que no deberías matar a otros vampiros y así. Códigos de vampiros, pues. La cosa se puso fea porque Louis fue enterrado en un ataúd y llenado de cemento, mientras que Claudia y Madeleine fueron encerradas en el calabozo sin techo, lo cual, cuando fuera el alba, ellas quedarían carbonizadas por la maldición del vampiro. Entonces Armand liberó a de Louis, porque pues, le había tomado cierto cariño. Entonces una vez Louis vio las señas de Claudia y de Madeleine, juró por sí mismo matar a todos los vampiros, lo cual Armand le siguió el juego. Entonces, después de varios días, le pagó un conductor para que no dijera nada, puso un ataúd en un coche y le prendió fuego al, al teatro donde se alojaban todos los vampiros, eh, largándose antes de que los primeros rayos de luz aparecieran. Armand y Louis viajan por toda Europa y en algún punto de esta historia Armand se dio cuenta que Louis nunca iba a olvidar a Claudia ni a Madeleine, por lo que se separó de él. Y Louis volvió a New Orleans, matando a cualquier transeúnte que se cruzara con él. Al final de esta entrevista nos cuenta que Louis sí volvió a volver a ver a Lestat, pero esta vez Lestat ya no era el vampiro con porte que era antes, sino que ahora era ¿cómo decirlo? Como un viejo loco. Como que todo su porte se había acabado, nada más balbuceaban. Y la última vez que lo vio, ni le dijo nada. Nada más se largó y el pobre y el stand no pudo nada más que hacer que llorar y lamentarse. Al final de esta entrevista, el entrevistador, el periodista, se queda asombrado por estos poderes vampíricos, lo que le pide a Louis que lo convierta en vampiro. Esto obviamente lo enfureció porque pues no le puedes decir a alguien que odia la existencia de los vampiros que te convierta en uno. Por lo que Louis ataca a este periodista, pero no lo mata, sino que lo deja vivo y se va. El periodista vagamente pudo recordar dónde quedaban las indicaciones para llegar a la casa del Lestat, así que él se encaminó hacia esta casa.
Y aquí es donde ya termina el libro de Entrevista con un vampiro. Un libro que abarca mucho acerca de la inmortalidad, qué significa ser inmortal, qué significa no poder crecer, quedarse con el deseo de ser alguien normal, volver a tu humanidad, mm, rechazar tu propia humanidad para ser alguien que pues, no eres. Y realmente hay muchas, ¿cómo se dice? Contradicciones con el libro, con la película, porque en la película es como, creo que en la película era su esposa y hijo que murieron, y en el libro era su hermano que murió. Si lo, si lo revolví, pues perdón, pero pues así. Y es muy interesante ver cómo funciona lo que cada uno piensa. Yo más de terror, yo creo que esta novela más que terror era como de psicología, porque ¿qué haría alguien que tiene vida infinita, que es inmortal? Decimos muchas veces que quisiera más tiempo para hacer más cosas, pero no sabemos ni qué hacer en un día de lluvia porque pues, nos quedamos en casa y nos aburrimos. O sea, tenemos tanto tiempo para, así normalmente que y no sabemos qué hacer con él, que no me quiero imaginar qué haría a alguien que realmente es inmortal y que realmente no sepa qué hacer. Pero bueno, este fue mi tema. Fue Anna Rice y las crónicas vampíricas. Me gustó mucho el personaje de Louis, porque es como que no es con el que más me identifico, pero sí con el que más puedo comprenderlo, porque tiene unas reflexiones que digo, pues tiene razón, es rechazar tu humanidad. Pero bueno, me despido de ustedes y en caso que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bye.